Dígame algo, ¿qué aprendió usted el miércoles pasado, mis hermanos? So, what did we learn from the Bible study of last week? A ver, mis hermanos. Porque si hablamos la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios y no aprendemos, entonces ¿qué estamos haciendo? Alrighty, because if we read the Word of God and then we do not learn, so then what are we doing? Yes, good. Amen. Amen. So what we learned from last week was also the centurion went and called Peter, and they got baptized with the Holy Spirit, yet not being baptized. ¿En dónde se encontraba Pedro? So ¿Recuerdan? does anybody remember where was Peter? ¿En dónde? En Jope. Joppa. Estaba Peter en was Jope, ¿verdad with que sí? Joppa. ¿Y qué dijimos de Jope? ¿Recuerdan? ¿Qué And what did pasó we ahí? say? What happened? What great event happened there in Joppa? Anybody remember? En el Antiguo Testamento. 100 years before? Eso. Yes. From Joppa is where we know that Jonah sailed off to and ended up in Nineveh. Correcto. Estamos aprendiendo, And ¿verdad? that is also where the house of Simon the Tanner is. Hermano Manuel. Yes, good. That's a good one En too. el lienzo que le mostró Dios a Pedro, And also that the Lord does not discriminate anyone. le mostró que Él no hace acepción de personas, ¿verdad que Yes, sí? yes. Híjole, la pregunta casi se le iba a contestar yo. ¿Por qué hizo eso el Señor? And why did the Lord do this with Peter? ¿Por qué tuvo que hacer eso con Pedro? Why did God have to do that with Peter? ¿Para los judíos nada más? Yes, because Peter was a very good Jewish man, and they thought salvation was only for them. Hermana. ¿Sí? Good. Also that good that the Lord does not discriminate anyone, and also he was trying to teach Peter that salvation is for all who want it. ¿Quiere decir que quizás Pedro batallaba con los prejuicios raciales? Do you think that Peter was also prejudiced, racially, ¿O se creían solamente los escogidos? or because did they think that they were the only chosen one? Las dos cosas, ¿verdad? That both. Poco de todo, ¿verdad? Y el Señor tuvo que intervenir. Yes, and God had to intervene. El Espíritu Santo tuvo que intervenir en la vida de los apóstoles. Yes, and we know that that God had to intervene in the lives of the apostles. Recuerda que lo primero que hizo el Señor permitió que se levantase una persecución. Because remember, previous chapters, we learned that persecution had to happen. Anteriormente el Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, And before Jesus ascended to the heavens, les dijo a los discípulos, a los apóstoles, que se quedaran en Jerusalén. and he had told the apostles to stay there in Jerusalem. ¿Recuerda para qué? For what? Para que fuesen investidos con poder de lo alto. To be so that they may receive the Holy Spirit of God, Y luego después de eso le iban a hacer testigos. so they can be dressed with the power, and then they would be prepared. ¿En dónde? Where? Jerusalén, Jerusalem, Samaria, Samaria, ¿dónde más? En Judea and Judea, y hasta lo último de la and tierra. up to the ends of the earth. Pero algunos no salieron de ahí, se quedaron. But some did not leave. Por They eso el stayed Señor, there. creemos que el Señor levantó a Saulo de Tarso. And that is why we believe that God raised up Paul. ¿Sabe que a veces es lo que hace el Señor con nosotros? And do you know that sometimes God does that with us? Usa la persecución, He uses persecution. usa las tragedias, He uses the tragedies, usa las circunstancias uses circumstances para llamarnos la atención. to shake us up. ¿Lo cree?
Así lo hace el Señor. because that is how the Lord works. Y a veces solamente la manera en que decimos, oh, sí es cierto, pues yo fui llamado a anunciar a Jesús. And then we react and we say, well, yes, we were called to announce. Leemos el capítulo 10 que era tiempo de que el Espíritu Santo descendiera sobre los gentiles. So we read in chapter 10 that it was time for the Gentiles to be filled with the Holy Y Spirit. Dios trató con Simón Pedro, ¿verdad? Ya lo hablamos. And God dealt with Simon Peter. Pero anteriormente ya había tratado con Cornelio. But first, he already had dealt with Cornelius. ¿Y cuál era el trabajo, el oficio de Cornelio? ¿Recuerdan? Anybody remember who Cornelius was? Un centurión. Yes, he was a centurion. ¿Por qué centurión? Why a centurion? Tenía bajo su autoridad a 100 soldados. Because he had 100 soldiers under his command. Esto es importante saber. And this is very important to know. Me acuerdo una vez un hermano dijo, ¿y a mí qué me importa eso, hombre? And then one time a brother said, well, what do I care what 100 is? En la escuela bíblica. In the Bible school. Yo solamente quiero ser salvo. He says, I just want to be saved. Bueno, cada quien, ¿verdad? Wow. Pero esto es bien importante para nosotros entender la It's so escritura. that we may understand the scripture. En serio, así nos dijo, hermanos. Vamos a ir al capítulo 11, porque sí terminamos el 10, ¿verdad? Yes. Antes de entrar al 11, perdón. ¿Se acuerda que todos fueron bautizados en el nombre del Señor? Remember that they were all baptized in the name of the Lord. Y quedamos, bueno, al menos impresionados de cómo fueron primero bautizados en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. And remember, we read last week that they were first baptized with the Holy Spirit. Estaba Pedro hablando acerca del Señor Jesús, And as Peter was speaking about Jesus, de todo lo que ellos habían sido of testigos, everything that they had y witnessed, dice que mientras hablaban, And- todos estaban recibiendo la palabra. and then as Peter was speaking, everybody was attentive to what he was saying. Un punto bien importante, el creer a la palabra de Dios. Something very important is to believe the word, Porque la fe viene por el oír because of faith comes by y hearing, el oír la palabra and de Dios. hearing by the word of Dice el God. apóstol Pablo, ¿verdad That que is sí? what the Apostle Paul says. Así que viendo su fe, And as seeing their faith, su entrega, their surrender, le plació al Señor Jesús derramar de su Espíritu Santo sobre ellos. it pleased the Lord to bring the Holy Spirit of God upon them. Fue como otro Pentecostés. It was like another Pentecost moment. Porque ahorita lo vamos a leer. Because we are going to, now in chapter 11, go into Yo les that. mencioné la semana pasada que vino el Espíritu Santo como vino al principio sobre los discípulos. And once again, just like the Holy Spirit of God touched and filled the apostles at the beginning. Entonces, fueron bautizados en el Espíritu antes de ser bautizados en agua. And remember the order that first they were baptized with the Holy Spirit and then they were baptized. Y el Señor sigue haciendo esas cosas todavía. And the Lord Jesus continues to do that Él es soberano. because he is sovereign. Él es quien bautiza con And- el Espíritu And Santo. he is the one who baptizes with the Holy Spirit. Amén, hermanos, ningún Amen. hombre lo bautiza a usted con el Espíritu Santo. No man can baptize you with the Holy Spirit. El único hombre, Dios Jesús. The only one is Jesus the man. 100% hombre y 100% divino. 100% God and 100% divine. ¿Estamos de acuerdo Amen. con esa declaración? And are we in agreement with that declaration? Gloria a Dios. Amen. Praise the Lord. Verso 1. And verse 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían escuchado la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Diciendo, ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Says the apostle and the believers throughout Judea heard that the Gentiles also had received the word of God. So when Peter went up to Jerusalem, the circumcised believers criticized him and said, "You went into the house of uncircumcised men and ate with them?" Lo están cuestionando. And because here they're questioning him. Dice que disputaban con él, estaban llamando la atención, In other words, well, in English it says that they were criticizing. hablando de prejuicios, ¿verdad? Por supuesto que ellos estaban bajo la ley And of course, remember, they were under the law. y se cuidaban mucho de no mezclarse con gentiles, And they made sure that they didn't get together with the Gentiles, de no comer nada que fuera común o impuro. to not eat anything unclean.
Entonces, así estaba el corazón de Pedro antes de tener esa visión. And that is how the heart of Peter was. Pero le dicen, ¿cómo te atreviste a entrar a casa de un incircunciso So in other words, they said, how dare you y comiste con ellos? with the uncircumcised? And not only that, you ate with them. No dice aquí, pero mis palabras son, ¿y qué te dieron de comer? Yeah, in other words, they were like, because remember, they did not eat pork, which was very common in those in the areas among the Bien Gentiles. común, ¿no? Porque, amén, no comen puerco, Yes. ni hasta el día de hoy tampoco. Up to today, they do not eat pork. Pero qué interesante, o sea, le está llamando la atención y le dicen, ¿cómo te atreviste a hacer eso? ¿Cómo entraste? Ahora, Pedro, ¿quién era Pedro? And who was Peter? Pedro era el apóstol y era el cabecilla de la iglesia de Jerusalén. And remember, he was one of the apostles that was in charge of the church in Con Jerusalem. tremenda autoridad apostólica. And he had the apostolic authority. Amén, hermanos. Amen. Ungido con el poder de Dios. And he was anointed by the Holy Spirit of God. Pero no se habían dado cuenta que ya era tiempo de los gentiles. But they did not realize that it was time of the Gentiles. Que el evangelio y que la salvación era para todo el mundo, para todo aquel que lo aceptase, que lo creyese. They did not realize that it was for all who believed. And let me just make a comment. Uh-huh. And it's so, because if Jesus is saying, okay, you're going to expand the word in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and even though there was Jewish people there in those areas, Porque si Jesús les dijo, vas a ir, me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en toda la tierra, y aunque había judíos dispersados en varias regiones, and how they still in their narrow mind thought, oh, it's probably them that God sent out there, and never still yet that salvation was for all. And even though in the Old Testament it talks about the Gentiles coming porque into the yo creo que creían en grace. su mente cerrada todavía que la salvación solamente era para ellos y su grupo cercano, ¿no? Aunque en el Antiguo Testamento también habla de los gentiles que iban a recibir la palabra del Señor, And that porque they were going to receive the baptism of the Holy iban a Spirit. recibir también el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Joel 2:28? Yes, Joel 2:28. Habla que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Yes, ¿Recuerdan? that in Joel 2:28 that the Holy Spirit will come upon all maidservants, both men, women, all. Dice, entonces comenzó, en el verso 4, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo, esto va a ser un poco repetitivo a lo que leímos la semana pasada, pero dice, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión. Algo semejante a un gran lienzo, que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Dice, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo por 3 veces y volvió todo a ser llevado hacia arriba, hacia el cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. All right, verse 4 says, starting from the beginning, Peter told them the whole story. I was in the city of Joppa praying, and in a trance I saw a vision. I saw something like a large sheet being let down from heaven by its 4 corners, and it came down to where I was. I looked into it and saw 4-footed animals of the earth, wild beasts, reptiles, and birds. Then I heard a voice telling me, get up, Peter, kill and eat. I replied, surely not, Lord. Nothing impure or unclean has ever entered my mouth. Hasta el 11, por favor. The voice spoke from heaven a second time, do not call anything impure that God has made clean. This happened 3 times, and then it was all pulled up to heaven again. Right then, 3 men who had been sent to me from Caesarea stopped at the house where I was staying. Verso 11. Hasta ahí, hasta el 11. Ya viste el 11, ¿verdad? Fíjese como Pedro está relatando los hechos por orden.
Now you see here how again Peter is explaining to the circumcised group again what happened in detail. Todo, no hizo una capirotada, sino que por orden le estuvo diciendo lo que aconteció para que lo pudieran entender. And still, in order, he told them so that they could understand. Y luego en el verso 12, y el Espíritu Santo, And then verse 12 goes on. que está involucrado en todo esto, And remember, it's the Holy Spirit of God who's involved in all of me this. dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se posó en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. The Spirit told me to have no hesitation about going with them. These 6 brothers also went with me, and we entered the man's house. He told us how he had seen an angel appear in his house and say, send to Joppa for Simon, who is called Peter. He will bring you a message through which you and all your household will be saved. ¿A la casa de cuál varón entraron? And what house did they enter? El centurión llamado Cornelio, ¿verdad que sí? Dice que le iba a dar palabras. El ángel le dijo a Cornelio que Pedro le iba a llevar palabras las cuales iban a ser salvo él y toda su casa. And then he said, again, that him and his household would be saved. ¿Sucedió así? Did it happen that way? Sí, ahí estaba toda la familia. Because all the family was there. Y no siempre sucede así. And it's not always that happens. That Sabemos que way. algunos hermanos han a veces malinterpretado o mal leído Hechos 16:37, el cual dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. And sometimes this Bible verse is taken out of se lee mal. context, or it is understood wrong, where it says, "You and your household shall be saved." No dice así, dice y serás salvo tú y tu casa, no y toda tu casa, ¿verdad? ¿Estamos? Say it again. You and your household. Tú serás salvos, no tú y toda tu casa, o sea, no dice así. It doesn't say all of your household. No, en 16:37 no, de Hechos. Bueno, no, acuérdense que cuando sucedió eso, ¿a quién le dijeron eso? En Hechos 16:37. And in Acts chapter 16 verse 37, what was the context of that? ¿Quién lo dijo, hermana Armela? Who said it? A el carcelero de Filipo, And it was the jailer of Philippi. ¿verdad que sí? Ahora, tú y todo, no, pero le digo esto porque hoy se malinterpreta y a veces decimos los cristianos: bueno, ya soy salvo yo y mi esposa, a todos mis hijos ya son salvos. Pero no es así. Because sometimes we say, well, I'm saved, my wife's saved, and all my children are saved. Well, not necessarily. Nope. They were there at that present time, and he was speaking to them and their family. Igual que al carcelero de Filipo, ahí estaba su familia, ahí vivían dentro de la cárcel. Because remember, there the whole family would live there, and they were there for that event. Creyeron que Jesús era el Mesías And they all believed. y todos fueron bautizados okay, esa noche. now that is the key. Ajá. So if you, your wife, and your children Si usted, su esposa, believe, su familia creen, then they will be saved. por supuesto que reciben la salvación. But if only the husband believes and not the wife or the children, now are they saved? Pero si nada más el esposo o la esposa creen, ¿los hijos son salvos? No. No. No, porque cada quien tiene la responsabilidad de hacer su propia decisión. Yes, because we have a free will. Especialmente cuando son mayores de edad. And especially when they become of age. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Anybody say different? Anybody, hermana? Solamente mencionó eso para darle el contexto correcto, ¿ok? Sí, pero específicamente fue para la salvación de su alma. Pero lo que está diciendo la hermana, como en esos días Sí, se sí los iban a acostumbraban matar. que mataban al papá y mataban a toda la familia, tus vacas, tus becerros, todo mataban de ti.
Entonces, igual aquí, él era salvo, su familia estaba allí presente en ese evento. ¿Así, hermana? Hola. No, hermano, no estoy seguro No. porque, por el contrario, en ese tiempo si creían en Jesucristo es casi seguro que lo iban a matar. Era persecución. So, and yeah, remember there was a lot of persecution in those days. Pero sí le respondimos. Do we understand? And it's not like we do not have faith that our loved ones are not going to come to Christ. But what if they never do? Y no es que no tengamos fe que nuestros seres queridos no vayan a venir al Señor. Claro que sí van a venir. Queremos que vengan al Señor. ¿Pero qué tal si no? Muchos, Does that mean that the Bible is wrong? ¿quiere decir eso que la Biblia se equivocó? Algunos de ustedes han perdido seres queridos que se fueron a la eternidad sin Cristo. So have any of you lost any loved ones that died and have never gone, that were not saved? Yes. De acuerdo a lo que dice la Biblia. According to what the scripture says. Y muchos más que se van a ir sin Cristo. And many more that we have seen children of Christian of Christian parents as well leave. Yes. And many will say, well, how do you know that they didn't repent? Well, we don't know. Algunos dicen, bueno, ¿cómo sabes que no se arrepintió? Bueno, tienen razón, no sabemos. We don't. Si en el último momento se arrepintió, no sabemos, pero el asunto está que mientras estaban vivos no hubo fruto de salvación. ¿Verdad? So, amén, hermanos. amen. Bueno, continuamos solamente para aclarar ese punto. Amén. En el verso 15, hermana Isabel, sí, lea por favor hacia adelante. Esto es importante. Yes. Verse 15 says, as I began to speak, the Holy Spirit came on them as he had come on us at the beginning. Está hablando Pedro, ¿verdad? Le está dando el reporte a los de la circuncisión. And remember, he's reporting to the apostles and the people from Jerusalem. Les iba a preguntar y le doy respuesta a mi esposa. Oh. A los apóstoles de la iglesia de la circuncisión en Jerusalén, ¿verdad? Yes. Que era Juan, Jacobo y todos ellos. Yes, and remember again, we have to remember customs. We have to I just got reminded of that. And sometimes I do wish we still had that now, where and now hearing the custom of the father and the mother coming to Christ and all of that, and it was the whole family doing that. That was also something as a custom in the world in those times. Una de las costumbres de las tierras bíblicas, ¿no? Y costumbres y principios familiares de que cuando alguien creía, vamos a decir, en Cristo Jesús, toda la familia creía, porque eran familias bien unidas. Y acuérdense que aquel tiempo es bien diferente al día de hoy, ¿no? Yes. Todos seguían las órdenes de papá. Así que y era todos, creía uno y creían todos. Yeah, and that's why we see now. Ojalá que se mira eso hoy. Yes, and we see that now, like it's still in other countries. We see how when people that have O de otras religiones. Yes, of other religions, but like that we have heard from the Islamic faith, that when they leave, or even from Judaism, Sí. they lose inheritance, they lose mom, they're considered Yes. officially dead. Hemos hablado, and could no longer go back. usted se ha dado cuenta, ¿no? De otras religiones, por ejemplo, en el presente, incluyendo el judaísmo, el islamismo, el hinduismo. Cuando alguna persona de ellos se convierte a Cristo Jesús, son completamente, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Los excluyen de la familia, los pierden todo privilegio gracias a la familia, los deshonran, los desechan. Yes. Y creemos que algo similar así probablemente pudo haber experimentado Saulo de Tarso, ¿recuerda? Yes, and that's why we believe that the Apostle Paul went through something like Amen. that as he converted. So, voy a leer otra vez el versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, dice Pedro. ¿Cuándo fue el principio? Okay, when was the beginning? Yes, El día de Pentecostés. the day of Pentecost, when they were in the upper room. ¿Alguien recuérdenos qué pasó ese día de And does Pentecostés? anybody remember what happened that day? ¿Pero qué más sucedió? ¿Qué más? Estaban todos reunidos.
reunidos unánimes And because they were all together unanimously en el aposento alto. in the upper room. Estaban entregados al Señor, ¿sí o no? And they were all surrendered unto the Lord. Esperando la promesa que había sido dada, pues no por Jesús nada más, sino por el Padre desde el Antiguo Testamento. And it is a promise that was given not only by Christ Jesus, but the Father since the Old Testament. Pero yo quería que le pusiera más salsa a los tacos y me dijera, entró un viento recio, un estruendo. Como anoche, the Holy Spirit of God came in last night. I mean, the day of Pentecost, like what happened here in Phoenix, Arizona. By the way, I was praying for everybody's houses. Estaba orando por sus casas. Dije, Señor, no te lleves el techo. No Se sacudió toda la casa. ¿Verdad que sí? The house was, the upper room was Y shaking. entró un fuente, ¿cómo se llama? Un viento recio It was a strong wind, y se oyó un estruendo. and you were able to hear the Todos lo thunder. oyeron. And they all heard. Y luego descendió sobre ellos como lenguas como de fuego. And also tongues were given to them like fire. Y hablaban en otras lenguas And they spoke in other tongues según el Espíritu les daba que hablasen. according to how the Holy Spirit had given to them. Así sucedió con Cornelio. Is that what happened with Cornelius? Algo similar sucedió. And you know what? I'm starting to see a pattern here as we go from the Old Testament to the New. Del Antiguo al Nuevo Testamento, estoy viendo como un patrón. If we can see when God when the people were in the desert and they said, Moses, we don't want to hear you no more. We want to hear from God. What happened that day? ¿Se acuerdan en el desierto cuando primero le exigieron a Moisés y le dijeron que solamente Dios te habla a ti, que nos hable a nosotros, recuerda? Y And luego, what happened? ¿y qué pasó cuando Dios comenzó a hablarles? They got afraid, and then truendo, thunder. ¿Qué pasó en el Sinaí? What was happening to the Mount Sinai? Tembló, It shook, humeaba de tal manera como si fuera un volcán, que no. like if a volcano was going off. What else? Y se oía voces como ruidos de bocina And then like voices, like if it was a great speaker. para descifrar la voz de Dios, ¿verdad? Y temblaba todo el lugar. And it would shake. And there's one little thing that we're missing. What about, can anybody go near the mountain? Antes de eso, ¿qué les había ordenado el Señor? ¿Que alguien pudiera pasar la línea, las faldas de la montaña? What No, would ¿verdad? happen if they would cross that? ¿Qué pasaría si cruzaban They're esa done barrera? skiing. Morían, ¿verdad que sí? Okay, well, okay, now the opposite now in the New Testament, De la manera opuesta, ahora en el Nuevo Testamento, now the people were not afraid. ahora la gente ya no tenía ese mismo temor, miedo. Now they were able to be in the presence of God without dying. Ahora podían estar en la presencia del Señor sin temor a morir. And we can hear the same elements going on. Y podemos mirar que los mismos elementos sucedieron. But this time, oh, how beautiful. I hope you guys who are watching us online hit like. Because this is beautiful. And you see how when the Holy Spirit, because I'm picturing the big mountain, I'm picturing all the people, I'm scared, I don't want this. Me estoy imaginando a toda la gente llena de terror en el monte Sinaí. Copy me. No. When they were all like, no, we can't do this. Estaban todos llenos de miedo, ya no querían oír. Okay, but now we see here how they were unanimous and they were embracing. Now the Holy Spirit had come. Pero ahora en el in. Nuevo Testamento estaban todos unánimes, unidos y todos querían recibir lo mismo, ¿verdad? And you see now the Holy Spirit is on the inside and not only on the outside. Y sabemos que hoy el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, de Because todo cristiano. those and gave them the tongues of fire. There goes Holy Spirit who is indwelled, embedded in us. Ahora recuerda que les dio lenguas como de fuego y es cuando el Espíritu Santo vino e hizo morada en cada uno de ellos. Okay, now listen to this. Back then in Moses, now it was God because they were like, no, we don't want to go, we don't want to hear, and you Moses. But see, now it was still God Primero and Moses. querían oír la voz de Dios y luego después ya no querían oír la voz. Le dije, no, habla tú con él, Moisés. Okay, and look at how beautiful now. And Moses was also known as a great prophet. Ahora, Moisés también fue conocido como un gran profeta Okay. por el Now- pueblo de Israel. And then you see Aaron beside him as a priest. Y el sumo sacerdote al lado de Moisés, su hermano. Okay, and then we see Miriam, his sister, on the other side Y miramos as también the a María. worshiper, as the intercessor. A su hermana también como intercesora y adoradora. Okay, now, all of those three elements
Ahora, esos tres elementos, Okay, over here now in the New Testament. hoy en el Nuevo Now Testamento, that they are dressed, because remember the high priest, and he used to wear all the dressings of the high priest. ¿recuerda las vestimentas del sumo sacerdote? Okay, now our dressing is the dressing of the Holy Spirit of Ahora God. nuestra vestimenta o vestidura es del Espíritu Santo de Dios. Now we have the three elements inside of Tenemos us. los tres elementos dentro de nosotros, We have been called to be priests, o sea que hemos sido llamados al sacerdocio. and we are now prophets. Ahora somos profetas de Because Dios. since the Holy Spirit of God is in us, we get to prophesy. Porque si el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros, podemos profetizar o anunciar las maravillas Or de Dios. announce. Okay, now now we are worshipers. The Lord says, Somos adoradores también. yes, we worship in spirit and in truth. En espíritu y en verdad, dice el Señor. And that I hope you're getting, I pray you're getting this. Espero que lo esté recibiendo. Because this is Holy Spirit moment right here. Este es un momento del Espíritu Okay, Santo. so that's who you and I are now. Así es. As we Usted stand. y yo lo que somos hoy. Yes, we are that because the Holy Spirit of God now, we have His dressing over us. Pero hoy tenemos vamos a decir, La vestidura. la vestidura del Espíritu Santo habitando en nosotros. Yes, and we have the tongues of fire to prophesy, Y lenguas de to fuego para speak, profetizar, to para preach, hablar, para to predicar, teach, to para exhort, enseñar y para exhortar. and to praise in spirit and in truth. Y para adorar en espíritu y en verdad. Amén, Amen. hermanos. Everybody, let's give the Lord a Gloria a Dios. thank you, Jesus. Amen. Gracias, Amen. Señor. ¿Dónde nos quedamos, hermanos? Sixteen. Sigue el 16, ¿verdad? Dice, entonces sigue hablando Pedro. Me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. En Hechos 1, ¿verdad? Perdón, está en Hechos 1:5. Si Dios pues les concedió también el mismo regalo o don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, dice Pedro, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. As I began to speak, the Holy Spirit came on them as he had come on us at the beginning. Then I remembered what the Lord had said, John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. So if God gave them the same gift He gave us who believed in the Lord Jesus Christ, who was I to think that I could stand in God's way? When they heard this, they had no further objection and praised God, saying, so then, even to Gentiles, God has granted repentance that leads to life. Pedro era el cabecilla de la iglesia, Yes, hermano, because remember, Peter was one of the head y honchos, tenía autoridad. and he had authority. Y cuando escucharon lo que él tenía que decirles, todos callaron, And when he had what he had to say, everybody was respetaban silent, su autoridad apostólica and they respected his y apostolic además él fue leadership. testigo ocular de lo que pasó. And also, he was a witness of what happened. Interesante, ¿verdad? Ahora, cuando le creyeron And they believed. y glorificaron todos a Dios y dijeron de manera que también a los gentiles, And they a glorified the Lord. los mexicanos, Yes, to a the los Mexicans, salvadoreños, to the a Salvadorians. los anglosajones, a los americanos, Yes, to all the todas las razas. Dios Anglo-Saxons. nos da arrepentimiento para vida. Yes, because this salvation is for all. Aquí es donde comienza el evangelio a los gentiles, hermanos. And then here is where it begins. Now the Holy Spirit of God going to the Y mire Gentiles. cómo Dios usó también la muerte de Esteban. And look at how God used the life of Stephen, Ahí le va, mire. the first martyr. Vamos a leer, tenemos que leer. It's beautiful. Ahora pues, Nora, por favor, léelo, verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando
Hasta ahí, hasta el verso. Alrighty, now those who had been scattered by the persecution that broke out when Stephen was killed traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, spreading the word only among Jews. Some of them, however, men of Cyprus and Crete, went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. Oh. Por eso le mencioné que Dios usó la vida de Saulo de Tarso. And that's why I mentioned that God had used the life of Saul of Porque Tarsus. ¿cuál de los líderes fue el que consintió en la muerte de Esteban? Now, who was the leader who consented to the death of Saulo. Stephen? It was Saul, Ahí estaba Saulo, era el cabecilla de la persecución. because he was the head of the persecution. Por eso dice aquí, porque por motivo de la muerte de Esteban, Because here we can see that it was because of the death of Stephen. porque iba a Damasco, que no Saulo, iba a sacar cristianos para llevarlos a la cárcel y condenarlos a muerte. And because he was going to Damascus to go and kill the Y Christians todos se fueron there. a las regiones cercanas huyendo de Saulo. And they all went to the surrounding cities to go, and they were fleeing. Ahora, estos hermanitos que escucharon a Pedro salieron de ahí predicándole a los judíos solamente. Now here, once again, Todavía. they still go to the scattered ones, and they were just preaching to the scattered Jews. Pero había unos varones entre ellos que eran de Chipre y de Cirene. And we see that here that there were some el from 20. the area in verse 20 of Cyprus and Crete. Cuando llegaron a la ciudad de a la región, de Antioquía, And when they reached the area of Antioch, le hablaron a los griegos, they began to speak to the Greeks. gentiles, Of course, they were Gentiles, incircuncisos, uncircumcised. amadores de los taquitos de carne de puerco. And remember, the Greeks are very lovers of pork. ¿Verdad que sí o no? Estaban sucios. They were unclean. Dice, y muchos de ellos vinieron al Señor Jesús. And many of them, it says, great number of people believed. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ya lo leíste ese, Yes, ¿verdad? verse 21. Preguntas o comentarios, mis Any hermanos. comments, any questions? Hermano. Oh, wow. Wow. Ándale. Que está endemoniada. Lo que hace el Espíritu Santo, ¿verdad, What the hermanos? Holy Spirit of God, and I'll say a story in English it's not the same one in Spanish, but it's another one regarding the testimony of the Holy Spirit. We have Otra a historia friend. similar. Yes, we have a friend who also one day he was about to get he was taking hormones so he can grow breasts because he wanted to become a woman. And days before he had he would prostitute himself so he could raise money to get the sex change. And before he was able to do that, he went to church, and the Holy Spirit of God took a hold of him right there in the altar, and he stopped taking the hormones, and he canceled his appointment for a sex change, and he was completely
transformed into a man. Algo And similar, that ¿verdad? is the power of the Holy Spirit. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo, hermanos. Yes, Transforma a amen, uno amen. en un instante. La vida de Yes. uno puede cambiar. Yes, Amén, hermanos. yes. So, esto sucedió con los gentiles. And this is what happened to the ¿Qué Gentiles. fue lo que sucedió? Una vez más llegó la noticia a Jerusalén. And once again, the news came to Jerusalem. Dice, llegó la noticia a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, el verso 22, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, algo vio, ¿no? Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, dice la Biblia de Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se agregaba al Señor. It says, news of this, verse 22, news of this reached the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When he arrived and saw what the grace of God had done, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. He was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great number of people were brought Amen. to the A ver Lord. si nos da tiempo de entrar al primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Pero dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía junto con él. Dijo, voy por Saulo, porque este Saulo está tremendo el testimonio que tiene. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaban a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. It says, then Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians first in Antioch. Antes de ser llamados cristianos, ¿cómo se les llamaba a los seguidores de Jesús? Remember, before they were called Christians, what were they called? Los del camino, ¿verdad? They Dijo were el the hermano. ones called the way. Los del camino. Ahora ahí en Antioquía, parece que fue Antioquía de Pisidia, se les llamó cristianos por primera vez. Yes, in Antioch, Christians for the first De ahí time. era Bernabé. And that is where Barnabas was from. Dice, From Antioch. en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos que se llamaba Agabo, así se llamaba el profeta, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándole a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hasta ahí. It says, during this time, some prophets came down from Jerusalem to Antioch. One of them, named Agabus, stood up and through the Spirit predicted that a severe famine would spread over the entire Roman world. This happened during the reign of Claudius. The disciples, as each one was able, decided to provide help for the brothers and sisters living in Judea. This they did, sending their gifts to the elders by Barnabas and Saul. Esto es interesante porque hubo hambre, hermanos, And remember, there was a lack of food por causa de Claudio. because of, and if you have not studied regarding the life Yes. of Claudius, we encourage you, look up this emperor, who he was. Busque si no ha estudiado, si no sabe nada acerca del emperador Claudio del tiempo este, por favor. Of this time. Búsquelo, infórmese, investigue para que sepa quién es, qué fue lo que hizo, por qué hubo hambre en toda esa So, región. Next week, we're going to ask you, who was Claudius? ¿Sí?
La semana que entra, bueno, esa es su tarea. A ver quién fue Claudio. Claudio de este Yes. tiempo. Because so we could understand a little bit more of what was going on in those times. Sí, para poder entender un poquito mejor lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. No vamos a leer nada del capítulo 12 hoy No, porque we're gonna entra con otro mártir y yes. entra con la vida de Herodes el Tretarca, que toda Yes. estaba reinando. Yes. Pero qué interesante, hermano, que se levantaron estos hombres, And these men, Rosa, Barnabas, and Saul, perdón, Agabo y los profetas. Agabus and the prophets. So, eso, hasta el tiempo, los tiempos bíblicos, hermanos, los tiempos del Nuevo Testamento, había profetas todavía. And remember, there were still prophets. Escúchame, no de la misma categoría que el profeta Samuel. Yes. No, en otra dispensación. Now remember, there was prophets of the Old Testament, and now the prophets of the New, like these, is like in the new dispensation in a new way. En otro tiempo, en otra In era, another era, con otro propósito. with another purpose. Pero eran profetas de But Dios. they were prophets of Y God. recuerde, porque la palabra profeta Because remember, the word prophet, en su significado genuino es aquel que anuncia las maravillas de and Dios. remember, in its meaning, in its context, is to announce. Pero existe el oficio de profeta. But the calling of a prophet. Como Daniel, aunque era un estadista, él recibió el llamado de oficio de profeta. And remember, just like Daniel, even though they used him as a scribe and also there with the king, but he was also a prophet. Amén, hermanos. Amen. So, se levantó Agabo Agabo was raised up by God, by the Holy Spirit, y les trajo palabra. and brought them a word that there was going to be famine. Estamos hablando del Nuevo Testamento. And we're still speaking about the New Por eso el apóstol Testament. Pablo dice, cree a las profecías. And believe in the prophecies. Él era profeta And he was a prophet. y les trajo una palabra y le dijo que iba a haber un And he hambre said there was going to be en famine todo Judea. in all of the region of Judea. Y exactamente se cumplió al pie de la letra. And it was fulfilled just like it was ¿Y prophesied. qué hizo la iglesia de Antioquía? And what did the church do, the Gentiles? ¿Cuánto tiempo se quedó Pablo y Bernabé ahí con ellos? How long did they stay? ¿Qué hizo en ese año? 1 year. In 1 year, what did they do? ¿Qué hicieron? Les enseñaban a la iglesia. They would Antes teach de the eso, church. les enseñaban a la iglesia. They would teach the church, Los the estaban Christians. doctrinando. They were doctrinating them. Había judíos de la dispersión, Because there was also the Jewish people from when they were scattered, pero también había griegos. but there was also Greeks. Entonces les estaban enseñando acerca de la palabra, So acerca de Jesús el Mesías. they were also teaching them about Christ Jesus the Y por Messiah. supuesto, ya cuando los miraron maduros, que ya cuando creían la palabra, And when they would see them strong in the word, hermanos, ellos mismos levantaron ofrenda para llevarle a los hermanos que estaban padeciendo hambre. and this is here is for those who think that offerings and all of that is not applicable for the New Testament. There you go. Para muchos que no creen que las ofrendas son aplicadas a hoy en el Nuevo Testamento, ¿no? Ahí está. Yes, because we'll read a little bit further on, and in some other letters, you see how Paul sends money to Jerusalem, because it mentions this in other letters. Inclusive en otras cartas, ¿no? En unas de las epístolas de Pablo menciona él de las ofrendas que levantaban, inclusive las ofrendas que los hermanos le enviaban a él. Yes, and also the Ahí está en la offerings Biblia, that ¿no? they would send him, but you see the importance on how a cheerful heart, a grateful heart for their salvation, you know, and then here they are. Here are the circumcision, kind of like rejecting them, and them with all of their heart sending money. Imagínense, porque Pablo fue rechazado por muchos años por los hermanos de la circuncisión. And also the Greeks, and Pero después, ahora, aunque lo rechazaron, aunque batalló para que le dieran la diestra de compañerismo, ahora él y Bernabé, ellos llevaron la ofrenda que levantaron en Antioquía, la llevaron a los hermanos en Judea. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? how interesting. Así debe ser el pueblo de Dios. O sea, no se quedaron callados. Yeah, they did not remain No silent. dijeron, no, pues ustedes rásquense con sus uñas. They didn't say, well, that's your area, let that area take care of you. Por eso la importancia de bendecir a nuestros misioneros, ¿no? And that is why the importance that we remember our missionaries. Que ellos eran misioneros. Because they were there doing missionary Y work. ellos levantaron ofrenda para la iglesia. Fue al revés. And here they were raising money for the church back in Judea. Pero había hambre. But there was hunger. Las decisiones políticas And the political y decisions, la asolación que causó Claudio causó hambre. and also because of the isolation, and then that caused famine. Amén, hermanos. Amen? Yo creo que con esto le vamos a... Sí, adelante, hermana.
Ajá. Sí, sí, por supuesto que sí. Yes. Yes. Sí, por eso le dije que cuánto se quedó con ellos. Se quedaron un año con ellos. Yes, because they stayed there 1 year doctrinating them. Les enseñaron la solidaridad, ¿no? El ser solidarios con sus hermanos que And- estaban padeciendo hambre. Yes, and they also, taught them to love their Jewish brothers and sisters. Y esa es nuestra intención también aquí en la iglesia. And that is our intentions here at church as Que a veces, well. póngale que aquí en este país estamos bendecidos, ¿no? Because Financieramente. because financially here in this country, Es la verdad. we are blessed. A veces tenemos más de lo que merecemos, ¿no? Eso And then es de seguro. sometimes we have a little bit more than what we even deserve. Pero a veces nos hacemos que no escuchamos la necesidad de nuestros hermanos en otro país. And then sometimes we tend to be deaf to the needs of other countries, of their needs. Amén. Fíjese que precisamente hoy nos llegó el reporte del Concilio General acerca de lo que estamos dando a los misioneros. And today we received the financial statement from the General Council of the Assembly of God regarding our Y missionaries. pues tenemos 5 misioneros de misiones mundiales. And we have 5 missionaries that are globally. Y estaba mirando porque hace mucho que no hablábamos de eso, pero tenemos en Portugal, en Asia Menor, en Asia Mayor, en África. Yes, we have in Africa, in Portugal, in Asia Minor. Y hermanos, no les mandamos mucho como iglesia, And like a church, and the size of the church that we are, porque tenemos más misioneros, no because we locales have también. more missionaries. Pero gracias a Dios parece que miré que eran casi $1,500 lo que les pudimos dar. So it looks like we were able to give them 1,500. Usted divida 1,500 por 12. And you divide 1,500 by 12. ¿Cuánto sale? How much is that? Más o menos, como $130 Like 130 al mes. a month. Solamente eso damos a misiones. That's what we give for missions. Ojalá que podamos dar lo doble. Yes, and we pray that starting now, the 2022, we can double that giving, and I believe that. Ay, hermanos, pues miré el recibo, lo bueno, y me puse a hacer las cuentas y sí, lo que estamos dando. Pero se fija cómo tenemos que ponerse en nuestro corazón. Yes, so we have to. It has to come. It comes from a grateful heart. Viene de If un we are corazón grateful, agradecido. if we are grateful, then we will be cheerful givers. Si somos agradecidos, vamos a ser dadores alegres. ¿Sabe qué? Y yo sé que a veces uno, híjole, es que es mucho dinero. Es un sacrificio. Yes, because giving to missions is a sacrifice. Sí. No, esos 130 divídalo en 5 misioneros. Por 5 misioneros. So se le da como 25 aproximadamente a cada misionero por mes. No más de aquí. No, sí, No, reciben más de iglesias. varias iglesias. Pero Yes. vea la necesidad que tienen. Sí. Amén, hermanos. Los enseña la palabra de Dios, ¿verdad que Yes, sí? so in the Bible, it teaches us to be grateful and be grateful givers. Honremos al Señor y sabe una cosa, hermano, gracias por los que dan a misiones. Yes, Gracias. and we want to thank everyone who gives towards missions. En enero se les da un reporte de lo que se envió a misiones. And in January, you'll get a complete report of all that went out worldwide and locally, what we have Y as lo que well. usted haya dado, And what you have given, eso es exactamente lo que se fue. and that is exactly what went out. No se le quita tanto por ciento, ¿no? Yeah, Eso se no, va. no percentage gets out. Whatever is given to missions, it goes 100% to missions. Amén. Póngase de pie, mis Amen. hermanos. If you can please stand. Gracias por haber llegado hoy, hermanos. Yes, thank you for coming today. El Señor es bueno. And God is good. Hay varios enfermos. And there are several of us that are Que sick. el Señor los sane para que el domingo estén todos aquí y el viernes también. And the Lord, may the Lord's healing hand be upon everyone who couldn't be here because they're sick. Oramos al Señor, por favor, mija, despídanos en oración, please. All right. We thank you, Abba Father, for the word that you have given us tonight. Thank you for the revelation of your word, Lord. We so cherish it in our hearts, Father God. And I want to thank you for everyone who was able to physically be here, Father God. May you go with them in their journey back home, Father God. May you bless them in their work and in the fruit of their hands, Father God. And for all those who could not be here because they're sick, Lord, we ask that your healing hand be upon
respondent, Father God. And we ask, Lord, we ask in the name of Jesus that your Holy Spirit of God, Father God, that the way he moved during the Pentecost, Lord, we are crying out for that type of movement, Father God, in each and every one of us here, oh Lord, because you have called us to stand in the gap, to stand in the last days, Lord, to be the watchtower, Father God, in these last days. And so shall we be, Lord. Give boldness and strength to the weary, Father God. We love you and we praise you and we honor your presence, Holy Spirit of God, and may you be with us. Lord, may we acknowledge you everywhere that we go, Father God. We bless you and we bless everyone in the name of Jesus. Amen and amen.